Buenos días. Vamos a ir buscando Génesis 41. Génesis 41 es un pasaje bastante largo. Me voy a saltar a algunos versículos que son repetidos, porque aquí él cuenta el sueño del faraón 2 veces, por lo cual vamos a omitir algunos versículos. Dice 41, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, y entonces le cuenta su sueño. Y a partir del versículo 25 dice: entonces respondió José, después de escuchar el sueño, respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito
para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a Moisés: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Es pasaje fascinante, ¿verdad? No sé si alguna vez habéis oído decir, o bien en películas, o bien a alguien decir: yo soy el que marco mi propio destino con lo que hago. No hay ningún destino, no hay nada destinado. Yo soy el que marco mi destino. Pues esto no es cierto. No es cierto. Dios tiene un destino escrito y predeterminado. Y si vemos este pasaje, podemos verlo con claridad. Ahora lo vamos a ver. El futuro sí está establecido. Dios lo ha establecido y tiene un plan maravilloso, un plan para su pueblo. Y en este caso tenía un plan para José, tenía un plan para el pueblo de Israel y tenía un plan para el pueblo al que fue escrito este libro de Génesis. No debemos de olvidar que Génesis fue escrito por Moisés, posiblemente cuando estaban de camino a Canaán por el desierto, atravesando un desierto. Y en medio de ese desierto, lo que vemos aquí es un mensaje de esperanza. Dios tenía un mensaje para su pueblo. Vais a llegar a la tierra prometida. Hay una tierra prometida para vosotros. Y vais a llegar porque yo así lo he determinado y así lo he dicho. Y de igual manera, aquí había un plan maravilloso.
para José y, como consecuencia después, para toda su familia y para el sustento y la supervivencia de la descendencia de Jacob, de Israel. Dice Daniel 4:35, y es curioso porque en Daniel 4:35 no está hablando Daniel, está hablando Nabucodonosor, después de que Dios, sería un poco largo de contar, pero habla el rey Nabucodonosor y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios gobierna todo, todo. También gobierna nuestras vidas, gobierna nuestro destino, gobierna la historia de la humanidad. Y en este caso gobernaba todo lo que le estaba sucediendo a José, y nada era casualidad. Si repasamos, no era casualidad que José hubiese sido echado en una cisterna por sus hermanos. No era casualidad que fuera vendido a los ismaelitas. No era casualidad que luego lo comprara Potifar. Tampoco era casualidad que la mujer de Potifar le acusara falsamente para ser echado en la cárcel. Tampoco era casualidad que en la cárcel se encontrara con el copero y con el panadero. Como tampoco era casualidad que el copero no hablase de él a lo largo de 2 años, sino en el momento preciso, cuando el faraón tuvo el sueño. Tampoco era casualidad que Faraón tuviera este sueño, porque si vamos al versículo 25, dice: entonces respondió José a Faraón, versículo 25 del capítulo 41, el sueño de Faraón es uno mismo, y que le dice: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios es el que le había mostrado, Dios es el que había permitido este sueño, que Faraón soñara este sueño, con un propósito: para mostrarle lo que iba a ocurrir. Podríamos decir, pues ojalá y a nosotros nos pasara esto a menudo, ¿no? Que Dios nos dijera lo que va a ocurrir en los próximos 14 años. Esto sería una cosa increíble, ¿verdad? Pues esto es lo que pasó aquí. Dios le mostró a Faraón, a través del sueño, lo que iba a ocurrir en los siguientes 14 años. Pero se lo mostró con un propósito, con un propósito. Luego podemos ver que Dios muestra su plan soberano. Se lo mostró a Faraón y a José en un corto periodo de tiempo, pero Dios muestra a su pueblo también su plan soberano. ¿Cuál es su plan soberano? Que está predeterminado y que está destinado. Versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Versículo 4. Y despertó Faraón, al final del 4. Versículo 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Versículo 7. Y despertó, y he aquí que era sueño. Está claro en estos 7 primeros versículos, está dejando candente no solo que Faraón había tenido un sueño, sino de la importancia de este sueño. Era muy importante este sueño, o estos 2 sueños. Hasta el punto que en el versículo 8 dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Faraón estaba inquieto. No entendía estos sueños, no entendía por qué de estos sueños. Habían inquietado su espíritu ver esas vacas gordas que eran devoradas por esas vacas raquíticas y flacas, y que encima cuando las devoraban no engordaban, seguían igual de flacas. Y igual con las espigas. Su espíritu estaba inquieto. ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué he tenido este sueño? No estaba tranquilo. No sé si alguna vez habéis tenido un sueño, supongo que sí. Yo creo que todos aquí hemos tenido sueños. Pero hay a veces que cuando te despiertas estás todo el día inquieto con el sueño que has tenido. ¿Pero por qué habré soñado esto? Pues esto era lo que le pasaba aquí a Faraón.
pero posiblemente incrementado, porque había sido un sueño bastante intenso. Y nadie le podía responder a este sueño. Nadie. Buscó a todos los sabios, buscó a todos los entendidos. Y como he dicho antes, no fue casualidad que el copero estuviera en la cárcel con José, pero además da la casualidad, que no lo fue, que el copero y el panadero tuvieron un sueño cada uno de ellos, y que José le interpretó esos sueños y se hizo realidad. Pero es curioso, ¿por qué el panadero fue colgado y el copero librado? Esto no lo detalla la Escritura, pero lo que sí está claro es que Dios tenía un plan en que el copero fuera salvado, que era que diera testimonio al faraón de José. Es increíble, ¿no?, ver cómo el Señor lo tiene todo maniatado, al igual que ocurre en nuestras vidas. El Señor lo tiene todo atado y maniatado, porque nuestro destino lo determina Él. Toda la gloria a Él, porque si no fuese así, estaríamos cayendo por un precipicio sin fondo, sin saber dónde está el suelo. Pero Dios tiene nuestro destino atado. Gloria a Él. Así que Dios muestra un sueño, Dios muestra el significado del sueño y Dios muestra la solución al problema. Es lo que vemos aquí. Dice en Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Así es Dios. Él dice y lo hace. Él piensa y así es. Y nada se iguala a Él. Es imposible. No hay nada comparable a Él. Así que aquí Dios está mostrando su plan a José. Pero ¿cómo nos muestra Dios su plan a nosotros? Si analizamos un poco las Escrituras, vemos que Dios le muestra su plan al pueblo de Israel. Vais a entrar a la tierra prometida. No les da detalles. Les dice que les va a llevar a la tierra prometida. No les da detalles de cómo van a ser las batallas, ni de cómo iba a caer Jericó, ni muchas otras batallas, ni de cómo iba a ser conquistada la tierra por su mano poderosa. Pero sí les dice: os voy a llevar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Cuando están en la tierra de Canaán, les dice: vendrá un Mesías y os liberará. Cristo vino y liberó a su pueblo del pecado y de la maldad. Pero no solamente Cristo vino, sino que Cristo resucitó, que Cristo ascendió y que un día regresará. Cristo también nos da un esbozo de lo que tiene determinado y destinado para su pueblo. Y ese es que Él regresará, nos resucitará y estaremos siempre con Él. No nos da todo tipo de detalles, pero sí nos dice cuál es su plan. Su plan es redimir a su pueblo por completo, corporalmente y espiritualmente, para siempre. Sabemos que no habrá pecado, sabemos que no habrá dolor, sabemos que será maravilloso, pero no sabemos todos los detalles. Sabemos que nos llevará ahí y que nos está llevando ahí. Así que Dios nos muestra su plan soberano como lo hizo aquí con José. Vamos a entrar en algunos otros detalles. ¿Qué le dice el copero? Que José, versículo 12, dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció
que como él nos lo interpretó, así fue. Así fue. Esto era importante para el faraón. Hay un joven que les ha escuchado su sueño, se lo ha interpretado y además sucedió de la misma manera que él se lo había interpretado. Es un testimonio difícilmente de resistir para el faraón. Así que, ¿qué es lo que ocurrió? Versículo 14. Dice, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y este detalle es interesante porque ¿cómo fue echado José a la cisterna? Por sus hermanos. Lo cogieron y lo echaron inmediatamente. ¿Cómo fue echado en la cárcel? De inmediato, cuando la mujer estaba esperando a su marido, la mujer de Potifar, en cuanto llegó Potifar y escuchó el testimonio mentiroso y falso de su mujer, ¿qué es lo que ocurrió? Le echaron inmediatamente en ese momento a la cárcel. De esa misma manera fue José restaurado inmediatamente. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Pero si nos fijamos, José estuvo varios años en la cárcel. De hecho, aquí dice en el versículo 1, aconteció que pasados 2 años, desde que estuvo con el copero y con el panadero, hasta este momento pasaron 2 años, más todos los años anteriores que no lo dice la Escritura. Pero sí nos da un detalle. ¿Cuántos años tenía José cuando fue vendido como esclavo? 17. 17 años. Era un chaval. ¿Cuántos años tenía aquí ahora? 30. Todos esos años José había estado en esclavitud y en la cárcel. Terrible, ¿verdad? ¿Nos imaginamos una situación así? Que nos pase a alguno de nosotros o a cada uno de nosotros. 13 años sufriendo bajo el yugo de Potifar, en la cárcel, etc. Sufriendo la separación de sus padres. Y aquí el Señor, llegado el momento, le levanta y le restaura a una posición de honor, hasta el punto de que era como el faraón. Era no solo su mano derecha, sino que dice Faraón, te pondré sobre todo Egipto y solo yo estaré por encima de ti. Todo el mundo te obedecerá y todo el mundo se inclinará a ti. Hasta ese punto es levantado José. Pero Dios tenía un plan determinado también para trabajar en la vida de José. No lo detalla aquí, pero así debió de ser. Como Dios también tiene un plan para ti y para mí, para trabajar tu carácter y el mío. Y permitir cosas en nuestras vidas que a veces no entendemos, dolorosas, pero Él tiene un plan soberano, perfecto, perfecto. Así es. Dice el versículo 16, respondió José a Faraón después de que le contara el sueño. Perdón, antes de que le contara el sueño. Respondió José a Faraón, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí José podría haber dicho, vale, yo te interpreto el sueño, venga. Yo soy el que te voy a interpretar el sueño. Yo tengo un don, así que lo puedo hacer. Pero ¿qué está haciendo aquí José? ¿A quién le está dando la gloria José? A Dios. Dios será el que dé respuesta propicia. José lo tiene claro. Dios es el que está por encima de todo. Dios es el que le ha dado el don de interpretar los sueños. Dios es el que le dará respuesta y Dios es el que llevará a cabo su plan soberano. Así que es un detalle muy importante. José tenía las cosas claras. Dios será el que dé respuesta propicia, no yo. Yo no soy el que te va a dar respuesta. Es Dios el que lo hace. Y entonces le cuenta todo el sueño. Le cuenta todo el sueño. Y cuando llega el punto culmine, o
o punto clímax de esta historia. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. En el 14 dice, le dará la respuesta. En el 25 dice, te ha mostrado lo que va a hacer. Y luego José le explica el sueño. Hay un detalle aquí interesante, ¿no? El nombre de Dios que se utiliza aquí es Elohim en todo el capítulo. Elohim. No utiliza el nombre de Yahvé, porque José no está hablando a alguien que esté involucrado en el pacto de Dios. Yahvé era el nombre que Dios daba a su pueblo, Israel. Aquí utiliza el nombre de Elohim, el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, el Dios grande, el Dios poderoso, el que puede hacer, el que puede mostrar el futuro y el que puede llevar a cabo un plan determinado. Elohim, el Dios todopoderoso. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando Dios está creando los cielos y la tierra. Y también es un nombre que era lógico utilizar con el faraón, porque Faraón no iba a entender la palabra Yahvé, pero sí iba a entender la palabra Elohim. Así que es un dato curioso. Ahora, en el 25 vemos que Dios ha mostrado lo que va a hacer a Faraón. Y entonces en el 28 dice, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Lo vuelvo a repetir otra vez. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y entonces le cuenta lo de los 7 años. Y este es un ejemplo que se utiliza mucho para decir que debes de guardar cuando ganas mucho para que cuando hay escasez tengas algo, ¿no? Es un ejemplo que se utiliza a veces a nivel humano de cuando hay abundancia, guarda para cuando haya escasez. Pero creo que aquí el ejemplo es desmesurado. Es decir, iba a haber 7 años de una abundancia exageradísima hasta el punto de que no tenían sitio donde guardar el grano, y iba a haber 7 años de escasez de tal forma que si no había para alimentarse iba a morir la gente. Es decir, 7 años, entiendo que sin llover, lo que provoca que no haya grano, que no haya cosecha, lo que provoca hambre y lo que puede provocar muerte. Así que Dios tiene determinado estos 14 años, pero también se ve su misericordia y su gran bondad, porque muestra lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Para que el pueblo sobreviva. Con un fin, que la descendencia de Israel pueda subsistir, pueda sobrevivir. Dice el versículo 32, al final del 32, la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a hacerla. El que sea 2 veces el sueño quiere decir que la cosa es firme. Pero no solo que es firme, sino que va a ser casi inmediata. Casi inmediata. Es decir, a partir de ese mismo momento iban a comenzar los 7 años de abundancia, en los que se debía de guardar para cuando hubiese escasez. Dice el versículo 31 al final, que el hambre será gravísima. Y cuando aquí dice gravísima es que no va a haber nada para comer. Es lo que está diciendo. El primer año, bueno, pero 7 años sin nada que comer. Nos podemos hacer una idea de esto. Cuando aquí hay una sequía de 2 años, ya está la gente, hay sequía, no hay agua, los pantanos se van a secar. Imaginaros 7 años así. Pues eso es lo que sucedió. Era algo gravísimo. Y aquí Dios quiso tener misericordia. Misericordia.
Hay otra cosa muy llamativa en el texto, y es que José le dice que es Dios quien va a revelar todo esto. Por eso Faraón sabe que Dios está con José. Si José no se lo hubiera dicho, Faraón hubiera dicho, este hombre es un sabio, tiene un don. ¿Por qué sabe que en el versículo 37 dice, perdón, en el 38, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Por qué sabía Faraón que el Espíritu de Dios estaba en José? Porque José se lo había dicho. Dios es el que te va a mostrar y el que te va a decir lo que va a ocurrir. Y lo repite varias veces José. Lo dice en el 14, lo dice en el 25, lo dice en el 28, lo dice en el 32 y lo dice en el 39. Lo repite una y otra vez José. Dios es el que te está mostrando todo esto. Dios es el que te ha dado el sueño y Dios es el que te está interpretando el sueño. Es Dios. Por eso dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque José se lo dice. Es importante, aplicándolo esto a nuestras vidas, dar testimonio de que es Dios el que obra en nuestras vidas. Es Dios el que hace. 39, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, le dice Faraón a José. No hay entendido ni sabio como tú, porque Dios te ha hecho entender todo esto, porque Dios está contigo. Y es lo mismo que detectó Potifar. ¿Por qué le puso sobre toda su casa? Porque todo lo que se ponía en su mano era prosperado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué el alguacil, el que estaba en la cárcel, el capitán de la cárcel, pone toda la cárcel a cargo de José? Porque vio que todo lo que hacía era prosperado, porque Dios estaba con él. Y de esta misma manera Faraón hace lo mismo. Ve que Dios está con él y dice, voy a poner todo en su mano, porque ¿quién mejor que este hombre, que el Dios santo, que el Dios sublime, está con él? Y que además me ha mostrado este sueño. Así que no es casualidad que Dios levantara a José de la cárcel. No es casualidad nada de este plan. Dios tenía un propósito y un plan soberano para José y para su pueblo. Ahora, en este momento en el que estamos, cada uno de nosotros, ¿qué plan tiene Dios para ti? ¿Qué plan tiene Dios para mí? ¿Qué plan tiene Dios para su pueblo? ¿Cuál es ese plan que Dios tiene? Lo vamos a ver ahora. Hay otro detalle que quiero resaltar. Versículo 52. En esos años de abundancia, José se olvida de Dios. ¿Creéis que José se olvidó de Dios en los años de abundancia? Él había sido restablecido, era el primero, era el que todo el mundo obedecía, estaba en una posición altísima y además estaba llenando todos los graneros de Egipto. Es decir, vivía en la abundancia. Y José no se olvidó de Dios. No se olvidó de Dios. Versículo 51. Cuando tiene a sus hijos, ¿de quién se acuerda? De Dios. Dice, le pondré Manasés, ¿por qué? Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Todo el sufrimiento se lo hizo olvidar. Y a su primer hijo le llama Manasés, que seguramente quiere decir Dios me hizo olvidar. Manasés. Pero tiene un segundo hijo en estos 7 años de abundancia. ¿Y cómo le llama? Efraín, porque Dios me hizo fructificar. Vemos que José no se olvida de Dios
ni en los años de abundancia, ni en los años de escasez, ni en la cárcel, ni en la cisterna. Dios no se olvidó de Dios nunca. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. De la misma manera, nosotros no nos olvidamos nunca de Dios. Podemos tener momentos duros y difíciles, pero Dios es el que nos sustenta. Podemos tener momentos de abundancia, de alegría y de gran gozo, pero es que es Dios quien ha hecho posible que tengamos esos momentos de alegría y de gozo. Y podemos tener uno o otro, podemos tener momentos en los que hay cosas amargas y hay cosas dulces. Pero en medio de todas esas cosas, Dios está contigo y conmigo y yo no puedo olvidarme de Él, porque Él me ha redimido y me ha rescatado. No podemos olvidarnos de Dios nunca, porque tiene un plan determinado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese plan? Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8 dice Pablo a Timoteo, que estaba a punto ya de partir con el Señor. Dice, por lo demás, me está guardada la muerte. Y ya está, dice eso. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es el plan final de Dios? Su venida. Él vendrá. Él vendrá. Y nos dará a cada uno conforme a su justicia. ¿Y cuál es su justicia? Su muerte en la cruz. Cristo es nuestra justicia. Si no fuera porque Él es nuestra justicia, si tuviéramos que justificarnos por nuestros pecados y por nuestras obras, entonces lo que me estaría guardado es su ira y su castigo. Pero en su justicia me está guardada la corona de vida, la vida eterna. Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, está hablando de la creación, puesto que todas estas cosas han de ser quemadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vemos aquí que hay una muestra de lo que va a ocurrir. Lo mismo que pasó con el faraón. Nos está mostrando lo que va a suceder, porque es su plan, y si Él lo ha determinado, va a suceder exactamente como pone aquí, con muchos más detalles que no nos hacen falta saber ahora, pero sabemos que el plan que Dios tiene determinado para nosotros es su regreso, el estar con Él por siempre, el que haya cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y debemos de estar esperando estas cosas. Debemos conducirnos sabiendo que esto va a llegar y que nuestra meta es esa. En medio de este mundo lleno de dolor y de sufrimiento, de pecado y de maldad. Pero en medio de este mundo sabemos que eso llegará. Como el pueblo de Israel sabía que la tierra prometida iba a llegar. Y para eso Moisés escribía estas cosas. Como José sabía que todo esto le iba a conducir a un buen propósito. Como Abraham sabía que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y es difícil, pero Dios le mostró lo que iba a ocurrir. Abraham, tú vas a tener descendencia.
tú vas a tener un hijo de una mujer anciana con 80 o 90 años y estéril. Tú vas a tenerlo. Y de ahí va a haber una descendencia. Y esa descendencia va a ser innumerable, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Pero además, en esa descendencia, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos que Dios tiene un plan establecido siempre para cada uno de nosotros y para su pueblo, como también lo tenía aquí. Un plan de preservar su pueblo del hambre y de la muerte. Así que el fin último de aquí no es preservar la vida de los egipcios, que también, porque así ocurrió. Pero el fin último aquí era que la familia de Jacob fuera a Egipto por el hambre. De hecho, si nos vamos al versículo 57, deja una introducción a la siguiente historia. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ya no era una cosa de Egipto, era toda esa zona, una zona muy extensa. El hambre era terrible. Yo nunca he pasado hambre. ¿Tú has pasado hambre alguna vez? Yo no, pero seguramente aquí hay personas que han pasado hambre. Hambre de verdad, no estoy hablando de que te has saltado un desayuno. Y entonces el estómago hace glu glu, ¿no? Sino que te tiras no solo horas, sino a lo mejor días sin comer, ¿no? Y tienes hambre y has comido un trocito de pan solamente. Lo que había aquí era una hambruna brutal. Así que tenían que trasladarse los kilómetros que fueran, 1000 kilómetros, no en coche, por autopista, sino andando o en burro o en camello, para ir a por comida para sustentar a su pueblo. Y eso es lo que va a suceder a partir de aquí. Cómo Jacob manda a sus hijos a por comida. ¿Por qué? Porque si no morían de hambre. Porque si no, iban a morir de hambre. Ya no había comida. Ya no había comida, por lo cual era necesario buscar comida donde la hubiera. Por eso el 57 deja abierto este final para introducir la siguiente historia, que es que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, tienen que ir a por comida para sustentarse. Y vemos cómo el plan de Dios continúa evolucionando, al igual que hoy en día su plan continúa evolucionando, para que nosotros velemos y estemos atentos y preparados para su venida. Nuestra obligación es estar preparados para su venida, estar expectantes, estar pendientes de Él, mirándole a Él, mirándole a Él. Así que Dios nos muestra su plan perfecto y soberano, y es que vamos a estar con Él pronto. Bien porque nos llame a su presencia, porque dejemos este mundo, o bien porque Él regrese con gran poder y gloria y seamos resucitados. De una manera o de otra, vamos a estar con Él por siempre, por su justicia, por lo que Cristo hizo, porque Cristo vivió justamente con una justicia perfecta, sin pecado, porque fue sacrificado ese Cordero perfecto por nosotros, porque resucitó siendo la primicia, siendo el que muestra lo que va a ocurrir, que todos nosotros también vamos a resucitar con Él un día. Y ascendió a los cielos para regresar un día. Esta es nuestra salvación, este es el plan de Dios. Esto es lo que nos muestra, no con un sueño que se puede contar en 5 minutos, sino con toda su palabra que se tarda días en leer, en la que refleja claramente cuál es su plan. Bueno, días, depende. Se pueden tardar incluso meses, ¿no? Depende de cómo leas. Pero en su palabra dice extensamente cuál es su plan, desde el principio hasta el fin. Y vemos su gran misericordia, su gran compasión por nosotros,
cómo nos salva, cómo nos regenera, cómo nos hace nacer de nuevo, cómo nos hace vivir con su Santo Espíritu aquí como iglesia, cómo nos hace crecer, cómo nos hace evolucionar. Pero no solo esto, sino que heredaremos todas las cosas y seremos coherederos con Cristo. Ese es su plan soberano, un plan bueno en gran manera, y con gran misericordia. Toda la gloria sea a Dios, porque Él es el que hace todo esto posible, el que ha querido hacerlo antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, por amor a su nombre, por su gran amor y misericordia, por su gran bondad, por cómo es, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de la escasez, a pesar del hambre, Dios está contigo y conmigo y lo estará hasta el fin y más allá. Gloria a Dios. Amén.